Dicen que la danza se está convirtiendo en un circo y el circo en una danza. Para los amantes del ballet o de la danza contemporánea, esto puede ser un tema polémico, pero lo cierto es que el circo se ha transformado en una influencia para la escena dancística. Cada vez vemos más danzas aéreas, con arneses, andamios y trapecios, y contorsiones, saltos y piruetas, propias de la magia circense. Pero el efecto contagioso del circo sobre la danza va más allá. Tanto para los bailarines como para los cirqueros, este diálogo es una oportunidad de exploración y apertura, un espacio para que la danza, el teatro, la música, las artes visuales y el circo se encuentren en un mismo espacio. Yo soy Tania Pérez Salas. Acompáñenme la próxima media hora para descubrir juntos el juego de cuerpos de la danza cada vez más cerca del circo. El Cirque Nouveau o circo contemporáneo ha transformado los números tradicionales al apropiarse del lenguaje coreográfico. Como ejemplo de esto, no hay más que evocar al mundialmente conocido Cirque du Soleil. Lo invito a conocer la propuesta de la compañía mexicana Circo de Mente. ¿Cómo nace Circo de Mente y la necesidad de crear un discurso escénico con técnicas de circo, malabarismo, clown y acrobacia aérea? Pues surge más como una necesidad discursiva, ¿no? Yo empecé haciendo coreografía en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, y cada vez que tenía que hacer una nueva exploración, siempre como que se me ocurrían cosas extradancísticas, ¿no? De repente utilizar un objeto y manipularlo de diversas maneras, o de repente, ¿por qué no colgar una persona? No sé, como siempre buscaba metaforizar a partir de estos elementos que te digo, extradancísticos, que en ese momento yo no sabía que eran circo propiamente, pero que curiosamente siempre caían en el lenguaje circense. La cuestión fue que descubrí que había efectivamente todo un circuito y todo un movimiento a nivel internacional que se conoce como circo contemporáneo y que hace justamente esto, ¿no? Como el punto de encuentro entre la danza, el teatro, la música, las artes visuales y el circo. Y es un arte contemporáneo de vanguardia.
práctica circense, ¿dónde se dibuja la línea entre el circo y la danza? Bueno, yo diría que en este momento de las artes escénicas cada vez más las barreras están borrándose, ¿no? Como que diluyéndose. Los límites son pues los límites que el propio creador se pone, ¿no? Incluso ni siquiera diría solo entre la danza o el circo o el teatro o la danza, sino ya en general con todo, ¿no? De pronto, lo que sucede, por ejemplo, con el circo contemporáneo es que puede haber, no sé, un espectáculo que esté mucho más cargado hacia lo visual y es más como una instalación circense, escénica, una cosa así, o puede ser propiamente un concierto de cámara, ¿no? Y con elementos circenses. Entonces, yo diría que la barrera o que el límite es muy delgado, porque finalmente nuestro lenguaje es el movimiento también. ¿Cuál sería la relación con el circo contemporáneo y el circo tradicional? ¿Cuál es esta relación? El circo tradicional, de alguna manera, entraría dentro de esto que se conoce más como arte del entretenimiento, ¿no? y que va enfocado también mucho al virtuosismo y al mostrar cada vez más maromas, más giros, más objetos, más todo esto. Una sorpresa inmediata. Una sorpresa, exacto, un asombro por sobrepasar los límites y cada vez ir más lejos que eso. En el circo contemporáneo hay una intención significativa. Además de utilizar las herramientas circenses y las técnicas, lo que se propone el artista y el espectáculo es entrar en contacto con el público desde un punto humano también y transmitir un sentido, un algo que quieres hacer. Pablo Gershanik inició su trabajo artístico como actor. Poco a poco se fue involucrando en una labor más profunda con el cuerpo hasta integrarse como clown al Circo Eloís. Su expresión como mimo se ha enriquecido con la experiencia de la compañía francesa de Philippe Gentil. Juego de Cuerpos habló con él sobre sus experiencias en el mundo del circo contemporáneo. En particular el circo donde yo trabajaba, que es el Cirque Éloise, que es un circo de Montreal, tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo un grupo de gentes provenientes de muy distintas disciplinas
artistas que vienen, por ejemplo, de la gimnasia olímpica, otros artistas formados en las escuelas de circo, básicamente en las escuelas o de Francia, que tiene como dos grandes escuelas de circo, ¿no? Que son Rony y Chalon, y la Escuela Nacional de Circo de Montreal, que es como el otro espacio de cantera de artistas de circo. Como ellos, junto con artistas acróbatas hechos en la cancha, digamos, o actores y músicos, nos juntamos para poder contar una historia. Es muy interesante en ese sentido cómo la perspectiva de cada uno es muy distinta, a la vez que hay algo que tiene que ver con el hecho escénico que es común, ¿no? Pero digamos, para un gimnasta que viene de Polonia, de toda la vida entrenar en un gimnasio, con todo lo que eso implica en términos de la alta competición gimnástica, en relación con un acróbata que viene del África, de Guinea, o de mí que vengo del teatro, o de un músico, hay como una lectura de lo que es estar en escena totalmente distinta. Y eso ya tiene que ver con el sentido de la danza, y es cómo nos encontramos desde ahí. Algo tiene que ver con danzar la música del otro, con danzar lo que el otro entiende que es estar en escena. Desde un gimnasta que de alguna forma está en el circo y entonces reproduce aquello que viene haciendo en el gimnasio, solo que ahora con público, hasta un músico cuya música, en términos de la composición, de lo que sucede, se resignifica porque hay un espacio vivo con el cual él está dialogando o danzando, ¿no? Digamos, porque depende del movimiento del trapecio, de la caída del acróbata, de lo que nosotros los clowns podamos ir a hacer, que la modulación de la música va a tomar hacia un lugar o hacia otro, y para nosotros también. El trabajo del clown es un trabajo de la danza con lo ridículo, de alguna forma, de la danza con ese espacio en el cual no nos queda más remedio que ser nosotros, ¿no? En concreto, lo que yo hago como clown tiene que ver con eso, digamos. Hay un trabajo muy mediado por la música, ¿sí? Digo, en particular los números, ya los verás, pero los números que trabajamos tiene que ver con bailar, tiene que ver con lo dancístico. Y lo interesante es, en ese sentido, el clown como contrapunto a un universo estético, ¿no? Digamos, cuando todos los bailarines o todos los músicos o todos los artistas van para allá, el clown va para allá. Cuando todos van a tiempo, el clown va a contratiempo. Cuando todos brincan, él cae, ¿no? De alguna forma, entonces, el trabajo del clown tiene que ver con eso, con cómo toda la creación, toda la perfección, toda la estética, de alguna forma, que tiene que ver con el vuelo, que tiene que ver con la liviandad, que tiene que ver con cosas que normalmente son o parecerían ser muy duras, ¿no? En términos del cuerpo, volverlas absolutamente ligeras, absolutamente livianas. El clown de alguna forma es aquel que mira eso, es aquel que estando adentro dice ¡wow! ¿No? Es de alguna forma este pequeño pedacito de la humanidad que hace visible al superhéroe, ¿no? Es como de alguna forma el embajador del público allá adentro. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez. La danza y el circo han experimentado una fusión de estilos. La danza se ha despegado del suelo para volar a través del espacio escénico. Los números del circo se han vuelto cada vez más coreográficos. Estamos frente al surgimiento de una nueva manifestación escénica. Vean esta asombrosa propuesta de ballet circense.
Andrea Ballesteros baila en un trapecio y esto es algo de lo que hace. ¿Cómo combinas tu trabajo de bailarina de contemporáneo con tu trabajo en el trapecio? Pues mira, originalmente fue como una inquietud fue en un viaje que no estaba viviendo en México y tenía como ganas de trabajar como en dueto, y al sentirme sola, pues dije algún elemento que me pudiera sustituir ese soporte, y se me ocurrió, bueno, empezar a entrenarme en trapecio, porque alguna vez intenté aquí en México y bueno, pues me gustó, y descubrí que en Montreal se hace una especialidad que le llaman el trapecio danza, que es y dije, pues padrísimo. Entonces, bueno, pues fue así como inicié en una búsqueda como de querer seguir trabajando mi lenguaje contemporáneo sin pretender como llegar a un trabajo circense. ¿Tú crees que en el circo existe como una ilusión que con la danza contemporánea se rompe? Esta ilusión de eso, de ver el vértigo de la adrenalina, esta ilusión como que nos mantiene como muy de cerca, en el caso del espectador, con el circo, esta ilusión, ¿no? ¿Se rompe con la danza contemporánea? Pues mira, para serte honesta, yo creo que un poco sí, porque yo tal vez sí diría que en el área circense, ortodoxa, digamos, el espectador sí está esperando el virtuosismo máximo en el sentido, pues sí, de mayor riesgo, ¿no? De la figura, digámoslo, ¿no? Yo creo que en la danza es como una parábola, ¿no? Donde tú vas en un movimiento y llegas a un punto de clímax y vuelves otra vez a una transición, ¿no? Y en el circo no. Entonces yo creo que así se rompe un poco la expectativa del espectador, ¿no? Porque la gente que va a ver normalmente cosas muy circenses está esperando el aplauso, ¿no? Javier Moreno y Carlos Martínez también elevan la danza por los aires. O sea, ¿qué quieres transmitir? ¿Cuál es el principio de todo esto? Pues el principio de todo esto, como también mi acercamiento últimamente a la danza contemporánea, es el contacto. O sea, el contacto físico y el contacto visual y el contacto en cuanto a olores, en cuanto a todos los sentidos, ¿no? Con esto quiero lograr también experimentar. Esto es como un work in progress. Y poder involucrar cada vez más a los artistas escénicos, a los artistas del cuerpo, con estas cuestiones aéreas. Y pues básicamente es encontrar esta fusión entre la danza contemporánea de contacto con las cuestiones aéreas. ¿Por qué te atrae la danza aérea? Digo, ya me lo has contestado, pero de una forma más concreta. No, pues a mí lo que me atrae o sea, a mí igual, que yo creo que es como el estado permanente de un bailarín, ¿no? Y que de pronto siento que es delicado, ¿no? Porque es esta cosa de las sensaciones.
es tanto lo que uno puede experimentar con su cuerpo en sensaciones en cuanto a memorias, imágenes, estando parado de cabeza, colgado de un pie, que te estén jalando dos personas, no sé. Pasas por tantas cosas que te empiezas a hacer, se empieza a crear como una adicción a las sensaciones. ¿Cuál sería para ti la diferencia entonces entre el circo y la danza aérea, digamos? Porque también creo yo que en el circo se comparte mucho la adrenalina, ¿no? Exacto. Ese es como la sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la danza aérea? Pues aquí yo siento que la gran diferencia es que en cuanto al circo, los números de circo tienen una progresión que va llevando al espectador a querer más, a que el artista de circo se vaya al vacío, que se suelte. O sea, esta cuestión progresiva, que no necesariamente tiene que estar en la danza aérea. O sea, la danza aérea también puede ser muy minimalista, o puede ser muy conceptual, o puede ser, sí, o sea, no se puede utilizar el elemento y está ahí bailando el elemento porque ya es parte de la escena. La compañía Triciclo Rojo fusiona la danza con el arte del clown. Ese personaje tan propio del mundo del circo se convierte en el protagonista de las danzas creadas por Emiliano Cárdenas. La idea es fusionar la poética y la lógica absurda, contradictoria del payaso. La idea es generar espacios mágicos, lúdicos, poéticos, incluso oníricos, a través de la exploración de la creación de nuevos personajes y de personajes que hablaran otras cosas que normalmente la danza no habla, ¿no? O habla de otra manera, mejor dicho. Y bueno, el clown es un poeta en acción, me gusta decir, ¿no? Henry Miller daba esa definición del clown, un poeta en acción. Porque hace, a partir de las soluciones imaginarias, a partir de buscar una lógica inversa a las cosas, ¿no? Las cosas con el clown, en lugar de que las cosas suban, las cosas bajan, ¿no? Las nubes bajan, etc. Esa serie de cosas que corresponden a toda una técnica, ¿no? Cuando yo hablo de la técnica del clown, la gente de pronto me dice, ¿eso existe? Y yo digo, sí existe, ¿no? Tanto como existe la técnica en la danza, existe ahí. Entonces, bueno, finalmente también pensamos en que el clown hace reír, pero también el sentido que le damos nosotros a la risa no es nada más reírse por reír, sino que la risa sea un generador de pensamiento, un arma del pensamiento, digamos, ¿no? Que puedas llegar al público a través de ese móvil escénico, que es el clown, pero para que la gente piense a través de la risa. Creo que le da frescura, le da esa capacidad de revelar el instante, como un vínculo con el espectador, ¿no? Hasta aquí con este juego de cuerpos. Yo soy Tania Pérez Salas. Hasta la próxima.